Muy buenos días, bienvenidos a las formaciones que lidera la dirección del Centro de Excelencia Docente. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, neuroeducación. Y para hablar de este tema, he invitado a una gran amiga y una gran profesional. Ella es Adriana Quimbayo Feria. Voy a compartirles su perfil. Ella es magíster en educación, es psicóloga organizacional y educativa. Actualmente estudia la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. 14 años como docente en pregrado, posgrado y formación continua de docentes. También es autora de capítulos de libro como Experiencias y reflexiones didácticas, Currículo y emprendimiento, Experiencias en perspectiva, Cultura digital en América Latina, y ha escrito para la revista Mediaciones. Es consultora pedagógica en instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Militar Nueva Granada y la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá. Y también ha sido tutora en la maestría en educación en Uniminuto. Adriana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida, el público es de usted. Bueno, un saludo, buen día para todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes algunas experiencias e inquietudes que se suscitan a partir de la convergencia de tres disciplinas que alimentan el campo de la neuroeducación. Me voy a permitir compartir la presentación. Bueno, ¿estamos visualizando correctamente la presentación, doctora Marisol? Perfecto, Adriana, puede continuar. Gracias. Gracias por este espacio. Realmente digamos que es un momento muy emotivo para mí compartir con ustedes estas experiencias, las cuales pues he tejido a lo largo de muchos años y desde mi formación como psicóloga pues he venido construyendo y fortaleciendo a medida y el paso del tiempo. Bueno, pues actualmente nos encontramos en una búsqueda incansable del desarrollo del potencial humano, el cual está directamente relacionado con el proceso complejo del desarrollo y maduración del sistema nervioso central y, por supuesto, el cerebro en esa dinámica, ¿sí? En esa dinámica y en esa influencia, ¿no?, que tiene el medio ambiente sobre él. Pues como ustedes saben, las neurociencias progresivamente han aportado valiosos conocimientos sobre el cerebro y su funcionamiento. Entonces, actualmente pues aportan significativos conocimientos sobre las estructuras, sobre su funcionamiento, sus características específicas. Y en esto, pues el sistema nervioso central es nuestro actor principal. Recordemos que el sistema nervioso central se compone de encéfalo, es decir, cerebro que tiene tres componentes importantes, muchos de ustedes lo reconocen, el cerebro reptil, ¿sí?, o el primitivo, que llamamos desde otras perspectivas. Encontramos el sistema de anillos, el sistema límbico, el cual vamos a hablar mucho sobre ese aspecto, que es el encargado de la regulación del control de impulsos. Aquí encontramos una serie de componentes muy importantes para la inteligencia emocional y posteriormente la corteza cerebral en su máxima expresión y pues todos sus componentes. Entonces el sistema, digamos que este aporte que hace las neurociencias al funcionamiento como tal, y pues las estructuras también están involucradas en cómo cada una de ellas, de qué elemento se encarga, cuál es su rol en todo este funcionamiento y este andamiaje tan complejo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí aportan al campo de la pedagogía conocimientos muy importantes sobre las raíces neuronales del aprendizaje. La memoria, no solo el aprendizaje, sino la memoria. Estamos hablando de la atención, de las emociones, como les mencionaba inicialmente, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la motivación y pues por ende, como les mencionaba, el aprendizaje, uno de los factores que pues más va a estar presente en nuestra discusión, en nuestros comentarios del día de hoy. Entonces, entre muchas más funciones del cerebro, las cuales pues son intervenidas y estimuladas, fortalecidas, llamadas a sus principales actores, ¿no? Que es, como les mencionaba,
el principal factor del aprendizaje, ¿cierto? Cada uno de estos elementos son fortalecidos, son estimulados, estructurados y potencializados por nosotros. Aquellos que nos acompañan el día de hoy, que son docentes, entenderán que estos elementos son estimulados constantemente por nosotros en el aula, y aquellos que son estudiantes van a ver cómo estos se ven fortalecidos y van a tener una actuación muy importante en el espacio áulico. Por ende, se hace necesario entender cómo se percibe, cómo procesa la información, cómo se almacena, cómo hace uso de las emociones en este proceso tan importante del aprendizaje, cómo logra controlar su conducta frente a altos niveles de exigencia, altos niveles, por ejemplo, de estrés, altos niveles de ansiedad, cómo cada uno de estos comienzan a dinamizarse en un solo acto que es la enseñanza, en un ambiente tan complejo como es el aula. Estos conocimientos importantes, ¿sí?, deben ser suscitados y deben ser reflexionados a la luz de una innovación pedagógica o calidad educativa o transformación educativa, como lo queramos llamar. Estos son parte de las reflexiones que nos suscitan o que nos invita a la neuroeducación a realizar. Y pues si estamos hablando en términos de transformación, es importante despejar qué se transforma, qué es lo que se transforma, qué es lo que cambia, qué es lo que nosotros transformamos en esos espacios áulicos. El desarrollo, si hablamos del desarrollo potencial de los seres humanos, pues obviamente nos referimos no únicamente a las habilidades cognitivas o a la razón. También hay aspectos, como ya lo mencionamos, emocionales, sociales, morales, éticos, fisiológicos, biológicos, genéticos, familiares, espirituales. Bueno, todas estas reguladas por un órgano, el cerebro. Siendo este, ¿sí?, uno de los principales actores en este proceso, es allí donde podemos tal vez encontrar algunas respuestas a las preguntas que nos hemos suscitado anteriormente: cómo aprende, cómo procesa la información, cómo es que él dinamiza ese proceso, cómo asimila aquello que él ya tiene aprendido, cómo se articula o cómo se moviliza, cómo se transforma a partir de los nuevos aprendizajes. Muy bien. Las neurociencias tienen un lugar muy importante en este proceso. Cuando hablamos de transformación, por supuesto que estamos hablando de transformar no solo el campo educativo, sino que a la luz de esa transformación vamos a modificar el cerebro del maestro y el cerebro del estudiante. Por supuesto, estas modificaciones que tenemos la responsabilidad de poder comprender, detallar, describir y poder darles una explicación de cómo se están dando, ¿sí? Las neurociencias pues hace unos aportes muy importantes en lo que tiene que ver con las estructuras y el funcionamiento, lo cual pues facilita la comprensión de ese aprendizaje. A partir, por ejemplo, de los avances que hemos tenido, pues a partir de todo el desarrollo pues del campo de las neurociencias, vemos que uno de los aportes relevantes es el estudio con imágenes, que se logra, pues permite a mayor, por ejemplo, a mayor visualización de cómo estas estructuras se dinamizan y cómo estas estructuras se activan a partir de procesos cerebrales específicos, ¿sí? Se logra determinar un mayor conocimiento de cómo estas se dinamizan, cómo el aprendizaje, por ejemplo, toma elementos del lenguaje, de la sensación, de la memoria, de la atención y de las emociones, las cuales pues son provocadas, estimuladas constantemente por nuestros procesos de formación del estudiante y en la mediación y en la interacción del estudiante mismo. Como vemos, pues en las investigaciones que hemos tenido, pues lentamente en este campo, hemos, digamos que mostrado este fascinante desarrollo del sistema nervioso central, y no solo actualmente o en el desarrollo ontológico de las personas, sino también en edades tempranas, en edades embrionarias, ¿sí? Y pues esto nos ha permitido, pues a lo largo de todo este estudio, identificar cómo se da
esa maduración y ese proceso de desarrollo tempranamente. También hemos identificado que las neurociencias tienen un componente muy importante en lo que es el estudio de la genética, elementos que predisponen al aprendizaje, elementos que desde la filogenia el individuo está programado para adquirir, programado para aprender, para explorar. Y esos elementos mediados por el ambiente, estimulados por el entorno, la cultura, la historia, las experiencias, que llevan a lo largo de su vida alimentan para dar forma a ese individuo único, único, complejo, dinámico, que está en cambio constante y que pues a partir de su estructura compleja de pensamientos y de sus redes va a consolidar un ser único. La imagen nos permite también visualizar las diferencias en términos de madurez de la materia gris, por ejemplo. Aquí ustedes pueden ver cómo a partir del desarrollo ya podemos identificar qué elementos o qué estructuras específicas del cerebro cambian. La corteza, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, identificamos en una vista lateral, ¿sí?, del hemisferio derecho, que hay unas áreas que tienen unas tonalidades distintas, que tienen unas tonalidades que nos refieren, por ejemplo, procesos de transición o de procesos de maduración, ¿sí? Y a lo largo, por ejemplo, de los 5 años a la adolescencia, hay unos cambios bien sustanciales que se van a ver reflejados, por ejemplo, hacia los 20 años. Lo que esto nos permite ver es que en la primera infancia suceden muchas cosas. Suceden muchos cambios estructurales, funcionales, muchos cambios que se van a ver reflejados en esa función ejecutiva y en ese control progresivo de esas funciones cognitivas. En la parte de abajo, en la segunda fila, van a ver ustedes una vista superior del encéfalo en donde podemos visualizar los dos hemisferios. Recordemos que los dos hemisferios inicialmente o en estudios tempranos de la neurociencia recordábamos que parecía a esto le llaman mito, ¿no? En donde hablábamos de dos hemisferios como si fuesen elementos separados, pero a lo largo y al transitar de este campo hemos identificado que funciona de manera integral, siempre debe estar en funcionamiento conjunto para poder comprender estos retos que se ve enfrentado constantemente en su vida diaria. Vemos que aquí hay un cambio sustancial en la corteza prefrontal, ¿sí?, en el lóbulo parietal. Estas regiones nos muestran cómo van cambiando las tonalidades de unas púrpuras cada vez un poco más azules, lo cual nos indica que a medida que el ciclo vital avanza del ser humano, adquieren nuevas capacidades, nuevas habilidades, en donde la plasticidad es un factor fundamental en todo este proceso. Muy bien. Vemos entonces que el cerebro ha tenido varias transformaciones a partir de su desarrollo evolutivo, en donde vemos que el primer cerebro tenía unas características instintivas, reflejas, autónomas, en donde prácticamente tiene una programación y una configuración genética y en donde pues va a estar preparado para las exigencias del ambiente, para sus procesos adaptativos, de exploración, de observación y de aprendizaje, por supuesto. Entonces, si hablamos de aprendizaje, debemos tener claro que el sistema límbico, a pesar de que es un cerebro en un grado evolutivo muy superior, también debemos conocer que las emociones son elementos o son habilidades, destrezas que también son sutiles de transformación, de formación, de moldeamiento. Y en este proceso, nosotros en las primeras etapas de desarrollo, el sistema límbico tiene un guía, tiene un profesor y son los padres, ¿sí? Esa función ejecutiva y de control o de inhibición en la toma de decisiones o en la inhibición de impulsos que va a tener que regular este cerebro superior, pues inicialmente van a estar los padres y los docentes encargados de este proceso,
para enseñarle y guiarle en este complejo campo del manejo y pues de la inteligencia emocional como tal. Finalmente tenemos la corteza cerebral, como les mencionaba, dividida por unas regiones, por unas áreas, por unos surcos y unas características muy específicas, las cuales nos dan una orientación fundamental de ubicación, no solo de localización, sino también de función con respecto a los procesos cognitivos a los cuales se va a ver enfrentado. Si hablamos entonces de aprendizaje, debemos conocer las funciones, no solo en su estructura o función como docentes, debemos conocer cómo selecciona él a partir de estas funciones, cómo selecciona, cómo prioriza, cómo procesa la información, cómo registra, cómo evoca, por ejemplo, esos recuerdos, cómo emite las respuestas adecuadas, ¿sí? En términos motores, en términos sensoriales, cómo consolida toda esta percepción del ambiente. Pues, y entre algunas, muchas más funciones bastante complejas. Por ello, pues dependerá la decisión que nosotros tomemos para la planeación didáctica, la construcción de un currículo, la gestión, por ejemplo, curricular, entre otras funciones propiamente dichas del campo educativo. El cerebro en sí mismo es un órgano que tiene una capacidad de aprender, ¿sí? Y en ese aprendizaje también tiene la capacidad de enseñarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, en esa medida, la plasticidad, la capacidad de la plasticidad le permite organizar y reaprender con frecuencia. Su amplio repertorio de células nerviosas, pues, construyen una red a lo largo de la vida, ¿sí? Desde etapas muy tempranas, él comienza a formular como una ruta, un camino, en donde estas neuronas se conectan entre sí para poder formar un patrón, ¿sí? De conocimiento. Esta interacción con el ambiente también tiene un valor fundamental. Ya sabemos que nacemos con capacidades y con habilidades, con destrezas para poder fortalecer a partir de la mediación con el ambiente, ¿sí? Lo que ahora será su red de comunicaciones sinápticas y que lo acompañará a lo largo de la vida, pero que no va a ser estática, ¿sí? Pero sí hay un factor muy importante, y es que si esa red es conformada a partir de un conocimiento equivocado, los conocimientos sumativos, es decir, lo que él adquiere posteriormente, van a estar segmentados en aprendizajes equivocados, ¿sí? Erróneos, lo cual implica que debe esforzarse un poco más porque tenemos la disponibilidad para aprender. Aprendemos muy fácil porque estamos biológicamente determinados o diseñados para eso. Pero desaprender algo que ya hemos aprendido es un poco difícil, y más aún a medida que nos desarrollamos o tenemos una mayor madurez en términos biológicos y también de estructura de pensamiento, nos volvemos un poco rígidos cuando ya hemos adquirido algunos conocimientos y pues lamentablemente los hemos aprendido de manera equivocada, y para poder hacer esas transformaciones tenemos un poco de dificultad para poderlo hacer. Entonces, estas etapas se constituyen una ruta, como les mencionaba, una ruta única de interacción y de conformación de sinapsis que va a garantizar que él aprenda todos los días, con frecuencia, que aprenda de una manera adecuada y que aquello que ya está establecido en su estructura de pensamiento le fortalezca los nuevos conocimientos. El cerebro de cada persona es único, ya lo sabemos, ¿sí? Aunque también conocemos que la morfología y la fisiología es común, ¿sí? A toda la especie. Aprende de diferentes maneras, diferentes vías. Biológicamente, como mencionaba, estamos diseñados para ello. Si el docente tiene claridad cómo aprende, el efecto que tiene el ambiente en la clase, el espacio, los dispositivos, los artefactos que intervienen positiva o negativamente en el aprendizaje del estudiante, entonces su propuesta didáctica, ¿sí? Su acto, debe contemplar diferentes estrategias que tengan alternativas para que el estudiante aprenda de manera natural,
¿sí? Como está programado desde su concepción. Recordemos que él tiene una manera, una secuencia para poder aprender. Y hay veces, no todos, pero sí algunos, olvidamos cómo es esa secuencia. Como son tan diversos las maneras como él aprende en diferentes vías, y no solo estamos hablando de los estilos que más adelante posiblemente los abordaremos. ¿Sí? Tenemos varios aspectos que podemos impulsar para poderle brindar a él alternativas de aprendizaje, poder encontrar su manera más adecuada en donde se adapte a su estilo, a sus procesos, a sus experiencias y se sienta cada vez más cómodo con el proceso y la mediación con el docente. A su vez, pues aprendemos por patrones, les mencionaba. Ahora sabemos que, al nosotros recibir información, percibimos, interpretamos, luego integramos con la estructura de pensamiento que tenemos y una vez necesitamos ese nuevo conocimiento, pues lo utilizamos, lo traemos, lo evocamos para darle uso y pues allí se fortalece ese aprendizaje previo que teníamos, tal vez desde una perspectiva, digamos, teórica. Ahora bien, como lo necesitamos, comienza a generar unos procesos un poco más rigurosos y de mayor grado de exigencia. Estos procesos requieren funciones conscientes y no conscientes. Hay veces aprendemos de una manera que realmente no somos digamos que atentos a esos procesos de cómo se dan. Es allí en donde la actitud del docente tiene una responsabilidad vital en su aprendizaje, en el rol, ¿sí?, que ejerce al enseñante. Por ejemplo, la enseñanza hay veces, pues por no decir muchas, es más efectivo el modelo, el ejemplo que da el docente en su proceso de enseñanza que un acompañamiento permanente a causa de una pérdida académica, por ejemplo. En lo que se refiere al aprendizaje, los patrones y pues son fundamentales poderlos establecer en ese proceso riguroso de aprendizaje. También tenemos claro que estos procesos no conscientes se llevan a cabo en esa mediación, en esa interacción constante que tenemos en el proceso de enseñanza. Más aún cuando estamos hablando de un aprendizaje experiencial, significativo. Muy bien. Ahora hablemos, por ejemplo, de las emociones. Las emociones, hace 2 días, en otro espacio, hablaba sobre inteligencia emocional desde el enfoque neurobiológico. Pues bueno, estas permiten el funcionamiento adecuado del cerebro porque todo el tiempo interactúan en edades tempranas, comienzan a suscitarse una serie de estimulaciones desde el cerebro límbico al superior, lo que llamamos control ejecutivo, ¿sí? Con las neuronas inhibidoras o inhibitorias o las neuronas que están encargadas de estas funciones específicas. Los impulsos emocionales interactúan con habilidades cognitivas por medio de las vías dopaminérgicas, ¿sí? La dopamina tiene mucha relación o tiene una presencia significativa en este proceso de aprendizaje. Las vías dopaminérgicas, así como las serotoninérgicas, entre otras. ¿Sí? ¿Cómo se dinamizan o cómo interactúan? Por ejemplo, el estado de ánimo, los sentimientos, las emociones que afectan la capacidad del razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para aprender. Y allí estamos hablando de motivación. Ahora sabemos que la alta exigencia emocional o el nivel de estrés pues impacta significativamente en el aprendizaje, cambia el cerebro, lo predispone a nivel cognitivo, social, emocional, fisiológico. Es aquí en donde debemos decir que el rol docente o el acto del docente debe tener un componente muy importante en la inteligencia emocional y en un ambiente que él logre diseñar para permitirle favorecer esa enseñanza. Son factores esenciales para el aprendizaje de estos estudiantes. Entonces, en esa dinámica entre
las emociones y las condiciones de las funciones cognitivas superiores, pues tiene una relación muy importante en lo que es el aprendizaje. También en la dinamización de ellas, pues podemos identificar las diferencias de cada uno, cómo es que se dinamizan entre ellas y cómo cada una de ellas fortalecen áreas muy complejas del cerebro. Ahora, pues, si hablamos del sistema límbico, no podemos dejar por fuera el cuerpo. Ahora sabemos que el movimiento es muy importante para estimular las zonas sensoriales, ¿sí? Sabemos que debemos provocar un mínimo estímulo para generar una respuesta positiva. Ya sabemos cuál es el significado de la sensación, parte fundamental para el estudiante, sentir, ¿sí? No solo emocionarse, sino sentir cosas que van a permanecer o que se van a asociar con ese nuevo conocimiento que él está compartiendo. Sabemos entonces que las sensaciones como proceso cognitivo, ya tenemos, digamos que una definición, mínima capacidad de un estímulo para producir una respuesta. Ya tenemos claro que el umbral de esas sensaciones o esos estímulos que nosotros debemos generar en los espacios de enseñanza deben tener una eficiencia, deben tener unos efectos importantes en los intereses y también en los estados de desarrollo de los estudiantes. Muchas veces diseñamos algunas prácticas que están un poco distantes o no reconocen esas particularidades de los estudiantes. De esta manera se estimulan centros sensoriales muy importantes, así como los sistemas motores. El movimiento, ya sabemos, y el ejercicio ayuda y aumenta la oxigenación del cerebro, mejora sus habilidades cognitivas, por supuesto, y las emocionales. Y pues, por no decir una de las relevantes, las sociales, aquellas que se van a ver influidas en esta mediación. La estimulación sensorial aporta a todos los procesos cognitivos, percepción, cognición, emoción, sentimientos y pensamientos, así como en sus precisiones en las respuestas motoras del niño y de la niña. El cerebro aprende diferentes vías. Recuerden ustedes la teoría de inteligencias múltiples. Gardner nos ha hecho un aporte fundamental en esto que tiene que ver con la inteligencia. Muchos conceptos y un abordaje a nivel histórico del concepto de inteligencia también nos ha permitido conocer que no hay una inteligencia única, hay múltiples, hay distintas inteligencias que nos permiten abordar un abanico muy amplio de alternativas y de estrategias para la enseñanza, lo cual implicaría brindarle también al estudiante otras alternativas para que él pueda ubicarse en esas, digamos que en esos canales de aprendizaje para poder facilitar su proceso. Entonces, bueno, Gardner nos va a dar una visión bien amplia de lo que es la inteligencia, el coeficiente intelectual y todo este campo en donde nos van a permitir visualizar esas capacidades específicas, pero que a su vez por medio de ellas podemos también llegar a conocer el mundo de una manera fascinante, de una manera compleja, holística. Muy bien, sabemos que tenemos distintas inteligencias, pero también debemos reconocer que estas inteligencias están interconectadas para poder generar procesos complejos del pensamiento, procesos de aprendizaje. A pesar de que están interconectadas, también tienen una actuación individual, tienen una actuación independiente, las cuales cada una puede verse con mayor exigencia en algunos campos que en otros. Pero como siempre, todas y cada una se activan y se fortalecen en estos procesos. Y ya sabemos que tenemos este abanico tan amplio de inteligencias, ¿sí? Nuestro repertorio en términos de formulación de didáctica en prácticas educativas debe ampliarse significativamente,
porque pues muchos de ustedes conocemos que al llegar a un salón de clase o al tener en una sala como esta, tenemos una diversidad tan amplia de capacidades, de experiencias, de conocimientos, de nivel de profundización de aquellos campos que cada uno fortalece a lo largo de su experiencia docente. Debemos encontrar esas otras maneras de poder darles estas alternativas para poder encontrarnos en esa maravilla y en esa complejidad que es el aprendizaje. Entonces podemos ver que las inteligencias, a pesar de que hablamos de que son múltiples, recordemos que están interconectadas, pero que también pueden dinamizarse de manera independiente, dependiendo las exigencias del ambiente. Asimismo, existen diferentes estilos, aquí lo vemos, diferentes modos, estilos de aprendizaje. Y pues allí, pues algunas veces y no en todos los casos, seguimos pensando en el aprendizaje auditivo, visual, lingüístico o lógico. Es correcto. No estamos diciendo que dejemos estas prácticas, pero hay que continuar explorando otras, ¿sí? Otras posibilidades que le permitan diseñar alternativas didácticas de mayor amplitud y oportunidades para los estudiantes. No solo, pues, por ejemplo, desde lo visual o lo auditivo aprendemos. También tenemos capacidades, por ejemplo, para aprender desde una manera reflexiva, impulsiva, analítica, global, conceptual, perceptiva, motora, emocional, interpersonal, intrapersonal, de la cual hablábamos hace 2 días. Diseñar una clase pensando en diferentes formas de enseñar para diferentes formas de aprender es realmente una gran oportunidad para encontrar eso que hemos estado buscando, el desarrollo del potencial humano, encontrar estos talentos que a veces se nos dificulta en la velocidad y en lo apresurados que vivimos en los procesos de enseñanza. Preocupados por el contenido, preocupados por cumplir con las guías, preocupados por cumplir con el cronograma o las planeaciones que nos hemos establecido. Sin embargo, hay que también tener digamos, espacios y también unos diálogos en donde nos permitan conocer y poder relacionar estas prácticas que ya llevamos consolidando a lo largo del tiempo con estas nuevas exigencias de hoy por hoy. Por ejemplo, en este año nos han suscitado unos grandes retos y unas grandes exigencias en todos los niveles, en niveles cognitivos, en niveles emocionales, sociales, físicos, comportamentales, familiares, entre otros. También sabemos que el desarrollo del cerebro se encuentra bajo influencias genéticas y ambientales, así como varios factores socioeconómicos, culturales, históricos, contextuales, aspectos afectivos y familiares. Esto implica que debemos saber más sobre nuestros estudiantes. Debemos conocer algunos aspectos mucho más relevantes y más próximos a su realidad, por ejemplo, sus historias. Actualmente las universidades tienen un rol muy importante y es hacer procesos de caracterización, pero pues me lleva a la pregunta de qué hacemos nosotros los docentes con la caracterización, más allá de ver unos datos, ver una información que es muy relevante para nosotros, pero realmente cada curso, cada espacio de enseñanza, cada ambiente es completamente distinto. Entonces, ¿en qué medida nosotros nos alimentamos de esa información que nos permite acercarnos un poco más al estudiante y que la primera clase hace o exige que reconozcamos elementos mucho más personales de los estudiantes, porque es de la única manera que podemos conocer esas predisposiciones, esos miedos, esas ansiedades y posiblemente también sus intereses, hacia dónde están orientados esos intereses que serán más adelante un factor motivacional y un instrumento muy valioso para nuestra enseñanza, para poder capturarlo, para poder provocar esto que
se media en la enseñanza-aprendizaje. Para aportar, creería yo que de manera significativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje en un estudiante hay que conocerlo un poco más. Hay que acercarnos a él. Sin embargo, el volumen, el tiempo y otras características de nuestros procesos educativos implican hacer unas modificaciones allí. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de generar mecanismos y estrategias para conocer cada vez un poco más de cerca, con un zoom más potente a estas habilidades, a estas cualidades, a estos aspectos personales de nuestros estudiantes. Yo hablo de historia de vida porque les soy sincera, estoy adelantando ahorita un proceso de investigación en donde la historia de vida es como el actor principal de mi investigación, y pues la historia de vida es un proceso de un gran valor, realmente de un gran valor narrativo para comprender las categorías que nos hemos propuesto. Entonces, en esta medida ya quisiera también recordar hace 14 años o menos mi inicio en la docencia, y fue en proyecto de vida. Realmente quienes hemos iniciado en asignaturas que se relacionan con la vida, con el proyecto de vida del estudiante, con esos valores y esos principios de los estudiantes, es muy valioso, porque realmente es allí en donde nació esa preocupación por conocer la vida del estudiante, por conocer aquellos aspectos fundamentales del aprendizaje que, aparte de la necesidad de aprender, traía al estudiante. Cuáles eran sus intereses, sus temores. Y en esta asignatura, y realmente Uniminuto tiene una estructura bastante fortalecida a lo largo de los años frente al proyecto de vida de los estudiantes. Y fue aquí en donde comencé a fortalecer esas habilidades y destrezas para poder identificar esos aspectos tan específicos de los estudiantes, ¿sí? Aquellos con gran potencial discursivo, pero con timidez al hablar en público. Estudiantes con gran habilidad y precisión para investigar, pero no hacían o no conocían procesos de observación sistemática, o no hacían procesos de planteamiento de objetivos. Entonces, en ese orden de ideas he podido transitar en esa preocupación por conocer específicamente, y pues allí, pues se van a generar unos vínculos y unos procesos afectivos muy fuertes en los estudiantes. ¿Sí? Entonces, en este momento me evoca aquella expresión que me brinda un estudiante hace unos años, cuando me retiré de Uniminuto. Me decía: por usted aprendí a amar la investigación, por usted aprendí que uno de mis mayores gustos en la universidad es investigar. En ese momento creo que fue una de las mayores experiencias, una experiencia maravillosa. 4 años en la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la sede principal. Fueron unos años muy importantes para fortalecer este aspecto. Sin dejar a un lado otros como la música, como la memoria, como estos procesos, por ejemplo, del descanso. De descanso, perdón. No quiero pasar sin mencionar que la música, como ya sabemos, tiene unos factores muy relevantes para las funciones superiores. Sabemos que quienes aprenden con música o tocan algún tipo de instrumentos se van moldeando cerebros efectivamente según las exigencias del instrumento. Conocía investigaciones recientes en donde niños en edades prematuras conocen una actividad, por ejemplo, jugar ajedrez, y a medida de su primera infancia se le van enseñando todas y cada una de las estrategias o las técnicas, por ejemplo, de juego en el ajedrez, y vemos unos cambios estructurales en su cerebro. Vemos que el cerebro se prepara para ello, se adapta
algo sorprendente en una investigación en donde la capacidad o la actividad cerebral de reconocer un rostro está asociada con la habilidad o la estrategia de un juego de ajedrez. Esta capacidad fue creada desde la niñez, desde la primera infancia, con todos y cada uno de unos diseños de enseñanza muy bien intencionados, bien enfocados hacia los objetivos. Reconozcamos que la memoria es un proceso pues, de adquisición, almacenamiento y evocación de información, pero allí hay algo importante y es que la memoria tiene mucho que ver con las emociones. La memoria requiere de unos procesos intencionales muy bien enfocados, requiere de una secuencia y de unos patrones claros de enseñanza para que ella pueda organizarse y evocarse en el momento en que se requiera. El descanso para el cerebro es fundamental. El descanso en términos del ciclo del sueño REM y de cada una de estas etapas que se suscitan para que el cerebro pueda recuperarse y pueda recargar nuevamente sus habilidades y sus destrezas. Estamos hablando de recuperarse fisiológicamente. Está relacionado con el aprendizaje, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la consolidación del aprendizaje. Vemos que hay veces cuando no hay un descanso pleno del cerebro, el estudiante está poco concentrado, está muy distraído, se le dificulta hacer análisis precisos o rápidamente. Y no es que esto afecte su capacidad, simplemente que no ha generado estos procesos de descanso, de sueño, de intervalo, por ejemplo, de relajación frente a estos aspectos. Ahora sabemos que la alteración del comportamiento de los niños, por ejemplo, radica en buena medida por la sobreexcitación del sistema nervioso y esto muchas veces está relacionada con pues la falta o la ausencia del sueño. Muy bien. Para el proceso de aprendizaje, percibir la información o percibir aquellos estímulos de manera adecuada requiere que la ruta del aprendizaje que nosotros establezcamos para cualquier disciplina, conocimiento, es indispensable. Recordemos que en primera instancia el estudiante tiene una activación importante a nivel neurológico. Esta activación va a depender de lo interesante, de lo provocativo, de lo llamativo de esta información. Es aquí en donde la activación de la atención y la motivación se dispersa, se activan, ¿sí? Y tienen un impacto importante en esta función cognitiva. Esto también va relacionado, por ejemplo, con los artefactos y los materiales que el docente utilice para impartir estos conocimientos. Como el aprendizaje se caracteriza por habilidad de adquirir nueva información, recordemos, es fundamental también que no solo nos preocupemos de la enseñanza, es decir, de impartir esos conocimientos, sino que también garanticemos o que tratemos de incluir en nuestro proceso la verificación, más que la verificación de que está sucediendo, es cómo está sucediendo. Si está asimilando correctamente, está haciendo integraciones, está generando procesos de reorganización de la información, está reevaluando los aprendizajes previos. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, en las evaluaciones, y no digámoslo evaluación propiamente dicho, pero sí hablemos, por ejemplo, del aprendizaje implícito, ¿sí? Ese aprendizaje explícito o implícito que nosotros valoramos por medio de las actividades en clase. Si hablamos el carácter explícito, estamos hablando de esos espacios en donde se hace un diálogo, se le pregunta sobre cómo recibió, cómo entendió los conocimientos que se impartían, por ejemplo, el debate, ¿sí? El trabajo en grupo, la discusión, ¿sí? El debate hace
que ellos comiencen a generar procesos de conciencia frente a esos elementos que acaban de adquirir, así como el aprendizaje implícito. Recordemos que tenemos proyectos en aula, juego de roles, caracterizaciones que posteriormente se pueden requerir o podemos suscitar para que él pueda fortalecer, estructurar o segmentar ese aprendizaje que acabamos de impartir. Ahora bien, sabemos que el estudiante tiene una capacidad de memoria y que a partir de estos aprendizajes él va asimilando esta información de una manera elocuente, de una manera ordenada en cada una de los tipos de memoria que ya sabemos que tenemos. Pero esto no quiere decir que solo con la asimilación o almacenamiento de estos nuevos conocimientos vamos a garantizar la permanencia de ese aprendizaje. ¿Qué debemos hacer? El refuerzo. Traer nuevamente esos aprendizajes a otros ambientes, a otras actividades, a otros procesos, a otros retos que diseñemos posteriormente para seguir fortaleciendo estos conocimientos adquiridos. Maestra Diana, su público está inquieto. Me preguntan si se volvió a congelar la diapositiva. Seguimos en diferentes vías, diferentes modos, genética y ambiente. Sí, señora, ahí estamos. Seguimos ahí. Sí, seguimos ahí. A veces estamos acostumbrados a que hay mucha información, muchas diapositivas, pero bueno, muchas gracias y disculpa nuevamente. Sí, digamos que en mi caso me gusta tener los elementos más importantes porque aquí hay una activación del oído importante. Sí, lo visual, como lo mencionaba, el aprendizaje visual sí es relevante, pero tenemos otros elementos. En este momento estamos utilizando otras referencias como el analítico, como el asociativo, como otras maneras de aprender. Entonces, considero que estos puntos aquí relevantes en la presentación nos permiten como dar respuesta y pues ser congruentes con esto que estamos conversando, que vamos a conversar a continuación. Vemos a su mano izquierda, aquí tenemos una célula en donde prácticamente está intervenida por impulsos, ¿sí? que van a estar inmersos dentro de una red y que van a tener un impacto a partir de estos nuevos procesos que intervienen. Me encantó esta imagen porque aquí representa el impacto del ambiente con la genética propia de los individuos. Es lo que conocemos como epigenética, ¿no? Que es esas modificaciones que se suscitan a partir de la mediación con el ambiente. Bueno, ya entonces, tipo de información, como les comentaba, reconocer la secuencia de los acontecimientos permitirá al docente diseñar estrategias más acordes al sistema natural de aprendizaje, lo que les mencionaba. Si nosotros ya sabemos que la información o el aprendizaje es retenido, codificado, almacenado y evocado posteriormente, debemos conocer esos patrones. Debemos conocer esas rutas y esas secuencias de aprendizaje para poder diseñar estas alternativas, lo cual no dificulte o no genere ciertas incompatibilidades con los procesos, con la gran diversidad de estilos, de modos de aprendizaje de los estudiantes. En esa medida, nosotros les damos una amplitud en estas alternativas para que él pueda sentirse cada vez más cómodo con el aprendizaje. Es allí que entonces la neuroeducación es un apoyo fundamental en este proceso. Entonces, en el proceso de desarrollo cerebral, recuerden que es gradual. Aquí vemos de lo simple a lo concreto, de lo abstracto a lo complejo. Las zonas subcorticales del sistema nervioso central, recordemos que ejercen una poderosa influencia en la forma de aprender, de comportarse, comunicación, de relacionarse, por ejemplo, de sentir emociones, que vinculan los acontecimientos a la manera de cómo él aprende, o de su pensamiento específicamente. El movimiento, la impulsividad, la exploración,
los cuestionamientos, la actividad, el juego. Recordemos que estas son características específicas de la primera infancia. Aquellos, por ejemplo, en la infancia, lo que es el movimiento, la reactividad, la impulsividad, la falta de control sobre las emociones son características propias de esta etapa. Entonces, esencialmente encausados a medida que va fortaleciendo su proceso de maduración y desarrollo. Vemos que las zonas corticales ya comienzan un control, ¿sí?, ejecutivo sobre estas funciones que en la primera infancia se hacen un poco más impulsivas, ya se van generando esas funciones de regulación, de inhibición en algunos aspectos y de control de estas mismas. Principalmente la corteza prefrontal, recordemos, ¿sí?, lóbulo frontal, prefrontal, van limitando la acción de las zonas subcorticales, es decir, que la maduración nos va permitiendo, como lo veíamos en la diapositiva, en donde vemos de los 5 a los 20 años, ese proceso que cambia, ese proceso de transformación de la corteza cerebral. Esta corteza prefrontal asume estas funciones, ¿cierto?, unas funciones mucho más controladas, mucho más maduras a lo largo, pues este proceso no para, ¿sí? Este proceso se da, pues algunos científicos e investigaciones nos dicen que aproximadamente hacia los 18, pero ahora vemos que pues tenemos unas referencias de hasta cuándo culmina ese proceso, pero estamos en constante cambio, estamos en constante descubrimiento de estos cambios significativos en el proceso de maduración y desarrollo del sistema nervioso central. Está relacionado, recuerden, con la mielinización de las fibras nerviosas, ¿no? Está relacionado también con las experiencias, el entorno familiar y social, las condiciones de vida, la salud y la educación, ¿sí? Estas van a ir perfilando lentamente el desarrollo de esta primera infancia. Entender este proceso gradual es fundamental para el docente. Entender que el desarrollo cerebral llega a ser esencial para replantear nuestras propuestas curriculares va a ser un aporte fundamental de la neurociencia, de la neuroeducación. Ahora bien, considerando que el nivel de madurez individual es individual, el nivel de madurez de cada estudiante es tan único, ¿sí?, sin embargo, conocemos unos referentes que nos pueden orientar. Ahora bien, para vincular la práctica pedagógica con los aportes neurocientíficos, es de máxima importancia para nosotros conocer la estructura desde una visión macroscópica del cerebro, mencionan algunos autores, zonas esenciales del sistema nervioso. Recuerden, los hemisferios, las regiones, los lóbulos, los círculos, las circunvoluciones, cada uno de ellos, digamos que nos permite a nosotros tener más elementos para poder formular. Asimismo, es importante conocer la estructura a nivel microscópico, es decir, las redes, las neuronas, estas neuronas, por ejemplo, las glías, por ejemplo, que tienen una función de comunicación interna de esa estructura, cómo se va fortaleciendo esa estructura, que en la conexión entre neurona y neurona van a fortalecer ese proceso de aprendizaje. Y no es nuevamente retomar los conocimientos previos, sino fortalecer los que tenemos. Y si en algún momento algún error en la adquisición de este conocimiento se presentó, en esta mediación hay que comenzar a hacer esos cambios progresivos para fortalecer y estructurar esa red o esa estructura neuronal. Es así como la neuroeducación aproxima pues, a los agentes educativos, docentes, estudiantes, comunidad educativa. Maestra Adriana, perdimos su audio. Aquí estamos. Acontecimientos relacionados con el cerebro y el aprendizaje, considerando la unión entre la psicología cognitiva y las neurociencias. Entonces vemos aquí a mi mano izquierda, ustedes pueden identificar
que la neuroeducación tiene insumos de la psicología, desde el estudio de la psicología y el objeto de estudio propiamente dicho, el pensamiento, las emociones y la conducta. También tenemos insumo desde las neurociencias, como lo vengo mencionando, desde el estudio de las estructuras y la funcionalidad del sistema nervioso central, del encéfalo y de la médula espinal. También tenemos un aporte fundamental de la pedagogía en términos de la enseñanza y el aprendizaje. Estas tres disciplinas, como lo mencioné, en estas dinámicas nos permiten ubicarnos en un campo de la neuroeducación que, como les muestro aquí a su mano derecha, un análisis de registro en Scopus del comportamiento en las publicaciones en el campo desde 1996 hasta el 2020, en donde hemos tenido unos aportes significativos. Por ejemplo, en el 2012, 10 documentos publicados en donde estos autores, en la parte inferior, pueden ustedes identificar estos aportes relacionados con la neuroeducación realizados por cada uno de ellos. Digamos que en este análisis podemos identificar que la neuroeducación es un campo en fortalecimiento, es un campo que se encuentra cada vez con mayor presencia en los procesos pedagógicos, en la psicología propiamente dicha y pues a partir de los métodos de estudio, de los métodos específicamente de la neurociencia, ¿cierto? Como son el registro de neuroimágenes, el registro de comportamientos y de cambios estructurales y funcionales de la corteza cerebral y sus áreas comprometidas en este proceso tan complejo que es el aprendizaje. Es aquí como quería compartirles que a lo largo de mi formación como psicóloga, que es mi pregrado, he ido como transitando en cada uno de estos campos y ha sido como mi vocación tratar de comprender y poder aportar de alguna medida desde la neuroeducación, desde la psicología como disciplina y pues la pedagogía en este ejercicio del aprendizaje. No sería pues más, doctora Marisol, participantes. Hay mucho que contar, que compartir. Doctora Adriana, muchas gracias por habernos compartido estas inquietudes, las llamaría yo también, estos gustos por un área como la neurociencias. Quiero saludar de manera especial, si usted me lo permite, dentro de los asistentes. Hay médicos, hay neurólogos, la doctora Andrea Nazar, muchas gracias por estar acá. Hay amigos de México, amigos de Chile. Estela, muchas gracias también por acompañarnos. Amigos de otras universidades, de la Universidad del Bosque, de la Universidad Javeriana. Es un placer tenerlos por acá y obviamente pues un saludo desde el corazón a todos los profesores administrativos y colaboradores de Uniminuto que estuvieron aquí acompañándonos en esta conferencia sobre neuroeducación. Un saludo especial para todas las sedes de Uniminuto y los profesores que están muy pendientes en este periodo intersemestral, también acudiendo a estas formaciones que hacemos desde la dirección del Centro de Excelencia Docente, una unidad adscrita a la Vicerrectoría General Académica. Bueno, hay preguntas, maestra Adriana, si usted puede dirigirse al chat en este momento. Hay varias preguntas. Si nos ayuda, por favor, rápidamente respondiéndolas. Ya son las 10 de la mañana y sé que hay otros compromisos también de los profesores y suyos. Entonces, a ver, vamos viendo allí en el chat. A ver, vamos aquí. El profesor Constantino pregunta, ¿el grado y calidad de aprendizaje en qué porcentaje se debe a la magnitud en características y excelencia del estímulo? Pregunta el profesor Constantino, maestra Adriana. Muchas gracias. Profe, realmente es fundamental la claridad, la característica del estímulo
va a ser fundamental para capturar y provocar el aprendizaje, para provocar estos procesos cognitivos en el estudiante. La atención, como muchos ya sabemos, es un concepto que a lo largo de la historia ha tenido muchas dificultades para poder converger en una sola definición. Y esto pues nos permite ver que cada vez las sensaciones, la configuración del estímulo y las intencionalidades que nosotros elaboremos a partir de las prácticas van a tener una gran influencia en esa disposición para aprender. Y también va a tener esa certeza por parte del docente para poder cumplir con los objetivos de su práctica. Muy bien, voy a leer algunas porque hay varias. ¿Qué estímulos son más pertinentes en la educación virtual para que el estudiante tenga mayor asimilación del conocimiento impartido? Interesante pregunta. Muy interesante. Como veíamos inicialmente, nosotros reconocemos que la parte visual, que la parte auditiva, que la parte kinestésica es fundamental, pero también hay que tener en cuenta que otros procesos, por ejemplo, como los procesos analíticos, en términos de aprendizaje, los procesos receptivos, aprendizajes significativos, también son relevantes en la mediación virtual. En esa medida, pues cada vez nos van a exigir mucho más recursos y no solo estamos hablando de dispositivos o de artefactos dentro de la mediación, también nos están exigiendo una claridad y el manejo en esta información que estamos impartiendo por estos medios. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se va a diseñar esa información para que pueda ser recibida o pueda ser capturada por la naturalidad del aprendizaje del estudiante y de la diversidad de quienes nos escuchan en este momento y en los estudiantes que ustedes tienen diariamente? Entonces, en esa medida, sugeriría, porque creo yo que poder decir esta es la fórmula mágica es realmente muy atrevido. Y pues aprendí una palabra, una frase relevante y es que hay que ser prácticamente humilde, pragmáticamente humilde. He aprendido esa frase muy bien en los procesos y en las aseveraciones que uno hace en sus recomendaciones. Desde mi punto de vista, utilizar la mayoría de recursos que puedan estar orientados y puedan capturar la mayor diversidad en estos procesos de aprendizaje. Cerramos con la intervención de la profesora Beatriz Lorena desde Neiva. Beatriz, muy buenos días, bienvenida. Cerramos con su intervención. Gracias. Hola, ¿qué tal, doctora Marisol? Realmente esta experiencia desde el Centro de Excelencia EDU ha sido muy importante. Yo quiero citar a Jim Kwik, un estadounidense que habla desde qué motiva aprender y se basa mucho en lo que tiene que ver con el Dada. Y creería yo que este apoyo teórico de Jim Kwik, que se basa en la pregunta ¿qué motiva a aprender?, responde a una serie de preguntas que veo aquí en el chat y con respecto a la conferencia, que fue muy maravillosa, porque el Dada significa desaprender, lo que hablaba nuestra conferencista en este momento, desaprender, la D-A-D-A, Dada, desaprender, comenzar con la mente del principiante, y eso lo he hecho con mis estudiantes, comenzar desde cero. ¿Qué motiva a aprender? ¿Por qué estamos aprendiendo? ¿Para qué aprendemos? ¿Cuándo aprendemos? Activarnos, ese es el otro, la A. Activarnos, es decir, tomar notas, trabajar desde mapas mentales, desde mapas conceptuales, desde formular las preguntas, así sean las más estúpidas preguntas,
pero desde las preguntas idiotas son donde empezamos a aprender. La otra D es declarar. Es una memoria a largo plazo, es decir, tener control. ¿Cómo nos sentimos para aprender ese algo? Y es una frase tan bonita que dice él que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es decir, una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Nosotros tenemos el poder de enseñar, es decir, de aleccionar, de aprender a enseñar. Entonces, para poder tener una buena memoria a largo plazo, como lo decía nuestra conferencista Adriana, es activarnos, es desaprender, es declarar que sí podemos para poder activar nuestro cerebro como tal. Doctora Marisol, gracias. Gracias, Beatriz, muy amable. Bueno, por cuestiones de tiempo me encanta. Yo sé que este tema genera discusión, genera debate y vamos a ver si hacemos una segunda parte. Luego hablamos con la maestra Adriana si ella nos colabora para hacer una segunda parte. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado, por estar aquí pendientes de las formaciones que lidera la dirección del Centro de Excelencia Docente. Muy amables. Esta grabación queda aquí en Teams. Luego, nuestros amigos de Uniminuto Virtual a Distancia me ayudan con la edición y la subimos a YouTube para que también la puedan ustedes disfrutar de allí, compartirla, como siempre digo, con todas sus redes, con todos sus contactos y a quien les pueda interesar este tema de las neurociencias y especialmente este tema de la neuroeducación. Feliz día para todos, muy amables.